Encélado. Orbita a Saturno a unos 238.000 kilómetros de distancia, tan cerca que las tormentas y los gigantescos anillos del planeta dominarían por completo su cielo. Es un mundo minúsculo, mide apenas unos 500 kilómetros de ancho. Para que te hagas una idea, cabría sin problemas dentro de un país como España. A primera vista, no parece un buen lugar para la vida. Está envuelto en una capa de hielo de un blanco cegador. Rebota casi el 100% de la débil luz del sol que lo toca. Y por eso, en su superficie hace un frío brutal, 201 grados bajo cero. Cuando la sonda Cassini llegó a Saturno en 2004, los científicos esperaban encontrar una bola de hielo muerta y congelada. Pero al pasar junto a la Luna, sus instrumentos detectaron algo imposible. El enorme campo magnético de Saturno se doblaba alrededor de este punto diminuto de una forma que no tenía ningún sentido. Algo, físicamente, estaba empujando hacia afuera, así que apuntaron las cámaras. Y lo que vieron no era una roca muerta. Encélado estaba en erupción. Y los análisis más recientes demuestran que no expulsa cualquier cosa. Está disparando, a velocidad supersónica, los ingredientes mismos de la vida. Pero la parte más impactante llega al final, porque con todo lo que vas a ver hoy, todavía queda una pregunta que nadie ha podido responder. Quédate, porque la respuesta lo cambia todo. Cerca del polo sur de Encélado, Cassini fotografió 4 enormes grietas paralelas, talladas en lo profundo de la corteza de hielo. Los astrónomos las llamaron las rayas del tigre, y les pusieron nombres de ciudades antiguas: Alejandría, El Cairo, Bagdad y Damasco. Desde esos cañones colosales, la luna lanzaba géiseres gigantescos de vapor de agua, partículas de hielo y gas. Cientos de kilómetros hacia arriba, a más de 1300 kilómetros por hora, directos al vacío del espacio. La erupción es tan violenta y tan constante que la propia gravedad de la luna ni siquiera puede retener todo ese material. El hielo sale disparado y forma, literalmente, el anillo más exterior de Saturno, el anillo E. Piénsalo un segundo. Encélado está pavimentando su propia órbita con el agua de su océano, y eso nos deja una conclusión enorme. Si sale agua disparada de una luna congelada, es porque hay un océano líquido atrapado bajo el hielo. ¿Pero cómo? ¿Si el sol no lo calienta? ¿Qué impide que toda esa agua se congele por completo? Guarda esa pregunta, porque la respuesta es una de las cosas más raras del sistema solar. Las mediciones de gravedad sugieren que ese océano oculto tiene unos 10 kilómetros de profundidad, casi tan hondo como la fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestros mares. Entonces, volvamos a la pregunta. Sin luz del sol, ¿qué mantiene líquida toda esa agua? La respuesta es la gravedad, un tira y afloja cósmico. Encélado no orbita solo. Está atrapado en una especie de baile gravitatorio con una luna vecina llamada Dione. Por cada vuelta que da Dione, Encélado da exactamente 2. Y cada vez que se cruzan, la gravedad de Dione le da un pequeño tirón. Ese tirón, una y otra vez, obliga a Encélado a moverse en una órbita ovalada. A veces se acerca a Saturno, a veces se aleja. Cuando se acerca, la brutal gravedad del gigante lo estira. Cuando se aleja, lo deja relajarse. Estirar, relajar. Estirar, relajar, sin parar nunca. Toda esa fricción genera calor en el interior rocoso de la luna. La roca se frota contra sí misma y se calienta. Se llama calentamiento de marea. Y funciona como un horno gigante encendido en el corazón de la luna, derritiendo el hielo desde abajo y manteniendo líquido ese océano, en uno de los rincones más oscuros y fríos del sistema solar. Descubrir un océano a 1.400 millones de kilómetros del Sol fue un terremoto para la ciencia. De pronto, los bordes helados del sistema solar ya no parecían tan muertos. Pero un océano no es vida, y aquí es donde la historia se pone seria. En 2015, la NASA tomó una decisión audaz. Bajó a Cassini hasta apenas unos 50 kilómetros de la superficie, y la hizo volar directamente a través de los géiseres, a más de 30.000 kilómetros por hora. Mientras atravesaba los chorros, uno de sus instrumentos, en la práctica, probó el agua alienígena. En los primeros vuelos, los científicos ya habían detectado moléculas orgánicas simples, como el metano. Pero cuidado, orgánico, en química, solo significa que la molécula contiene carbono. Y eso, por sí solo, no significa vida. Hay moléculas orgánicas simples flotando por todo el universo, hasta en asteroides muertos. Sin embargo, un estudio publicado en 2018 reveló algo distinto. Cassini había detectado moléculas orgánicas complejas, estructuras pesadas, con cientos de átomos, formando anillos de carbono. Y esas son justo las piezas que se necesitan para construir aminoácidos, fabricar proteínas y, con el tiempo, levantar células vivas. Pero seguía faltando una prueba clave. Recuerda eso, porque en un momento aparece la pieza que nadie lograba encontrar. Para entender qué podía estar pasando en el fondo del océano de Encélado, los científicos miraron el fondo del nuestro.
A miles de metros bajo la superficie, lejos de toda luz, hay grietas en la corteza terrestre llamadas fuentes hidrotermales. Ahí, un fluido hirviente lleno de minerales, calentado por el magma, brota de chimeneas de roca y choca con el agua helada del mar. Ese choque dispara un proceso llamado serpentinización. La roca reacciona con el agua y produce calor, hidrógeno, y el mismo tipo de moléculas orgánicas complejas que Cassini había probado en Saturno. Y aquí viene lo increíble. Alrededor de esas fuentes, en la Tierra, hay ecosistemas enteros, gusanos gigantes, bacterias, criaturas que viven sin una sola pizca de luz solar. No comen luz. Comen la energía química que sale de la roca. Se llama quimiosíntesis. Sí, vida prosperando en la oscuridad total, comiéndose las rocas del fondo del mar. Suena a ciencia ficción, pero está pasando aquí, en la Tierra, mientras tú escuchas esto. Los datos de Cassini sugerían con fuerza que algo muy parecido podría estar ocurriendo ahora mismo dentro de Encélado. Ya teníamos el agua, teníamos el calor, teníamos el carbono complejo, pero durante años faltó una pieza del rompecabezas, y sin ella nada de esto contaba. Para saber si un mundo es realmente habitable, los astrobiólogos buscan una receta concreta. La resumen con una sola palabra: CHNOPS. 6 letras, 6 ingredientes esenciales para toda la vida que conocemos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Cassini había encontrado 4 con facilidad, pero el fósforo y el azufre se resistían. Y el fósforo no es un ingrediente cualquiera, es la columna vertebral del ADN, de la doble hélice. Y es el corazón del ATP, la molécula que cada célula viva usa para guardar y mover su energía. Sin fósforo, la vida tal y como la conocemos, simplemente no existe. Eso cambió en 2023. Un equipo analizó otro conjunto de datos de Cassini, el polvo cósmico. Estudiaron con lupa los granitos de hielo que habían escapado de Encélado y formado el anillo E, y por fin lo encontraron. Señales claras de fosfatos disueltos en el océano de la Luna, y no en cantidades pequeñas, más de 100 veces más concentrados que en los océanos de la Tierra. Con eso, Encélado se convirtió en el único lugar, aparte de la Tierra, donde hemos confirmado los 6 ingredientes de la vida, juntos, en un mismo sitio. Pero la historia no termina ahí. De hecho, la prueba más fuerte es la más reciente. Y no hace falta confiar solo en datos de hace una década. En 2022, el telescopio espacial James Webb apuntó su mirada infrarroja hacia Encélado y captó una única columna continua de vapor de agua saliendo del Polo Sur, que se extendía más de 10.000 kilómetros en el espacio. Es como cubrir la distancia de Madrid a Buenos Aires con un solo geyser. El James Webb demostró que Encélado está bombeando agua ahora mismo, a un ritmo de casi 300 litros por segundo, alimentando todo el sistema de Saturno en tiempo real. Y entonces, a finales de 2025, llegó la bomba. Un equipo volvió a analizar el vuelo más rápido que hizo Cassini a través de los géiseres. Esta vez estudiaron granos de hielo capturados a tan solo 21 kilómetros de la superficie, fragmentos más pequeños que un virus de la gripe, y dentro encontraron moléculas nuevas, ésteres, éteres, compuestos que nunca antes se habían visto en esos chorros. ¿Y por qué importa tanto? Por una razón muy sencilla. Esas moléculas son frágiles. La radiación del espacio las destruye rápido. Así que, si Cassini las atrapó intactas, es porque acababan de salir del océano. Tenían minutos de vida. No eran restos viejos flotando en el anillo. Era química, fresca, recién hecha, directa desde el agua. Y la traducción es escalofriante. Las fuentes hidrotermales de Encélado están activas, ahora mismo, mientras tú ves este video. Lo cual nos trae de vuelta a la pregunta que dejé al principio. Si el océano es perfecto, si está fabricando justo los químicos que necesita la vida, ¿por qué Cassini no encontró, sin más, vida extraterrestre? Y la respuesta no tiene nada que ver con la biología, tiene que ver con la ingeniería. Cassini no se construyó para buscar vida, se diseñó como un satélite de geología y de clima. Sus instrumentos servían para pesar moléculas, medir campos magnéticos e identificar química básica. Pero no tenían la tecnología para ver una sola célula viva, ni para leer una hebra de ADN alienígena. Dicho de otra forma, Cassini no encontró vida porque nunca le dimos los ojos para verla. Estaba buscando el humo, no el fuego. Pero, gracias a sus datos, hoy tenemos un retrato completo de algo asombroso, un reactor biológico alienígena escondido bajo el hielo. Tenemos un océano de agua líquida, tenemos una fuente de calor estable, tenemos un fondo rocoso que fabrica hidrógeno, tenemos los 6 ingredientes de la vida, y tenemos química fresca saliendo del agua en este preciso instante. Solo falta una cosa. Una nueva sonda, de nueva generación, que vuelva, se asome al borde de esos géiseres, y por fin mire de verdad.
Hasta entonces, esa pequeña luna helada de Saturno sigue siendo el lugar más prometedor para encontrar vida más allá de la Tierra. Y puede que, en la próxima misión, la respuesta que llevamos siglos buscando esté esperándonos justo ahí. A 1400 millones de kilómetros, bajo 10 kilómetros de hielo. Si esta historia te dejó con la boca abierta tanto como a mí, suscríbete. Porque cuando llegue esa misión y sepamos si hay algo vivo ahí abajo, no vas a querer enterarte tarde. Y dime una cosa en los comentarios. Si mañana confirmáramos vida microscópica en Encélado, ¿cambiaría eso lo que crees sobre nuestro lugar en el universo? Te leo.